Vamos a iniciar con la mesa de análisis, de discusión sobre el tema de obligatoriedad. Les informo que esta sesión está siendo transmitida por webinar a estados y municipios, a los cuales les damos la bienvenida y esperamos que esta sesión sea de utilidad para todos. Yo pediría a nuestros panelistas que pudieran pasar al frente. En lo que terminan de acomodarse nuestros panelistas, les vamos a reiterar la bienvenida a estados y municipios que están siguiéndonos por webinar y hacer algunos comentarios introductorios al tema. Nosotros sabemos que la obligatoriedad es un tema que ha estado en el ambiente en México y que por muchas razones no ha sucedido. Y sin embargo también está en el ambiente que se empiezan a generar las condiciones para hablar de ello, para contemplarlo de una manera seria, sobre todo porque a diferencia de otros países, en México se han dado una serie de circunstancias que no nos han llevado al punto de cumplir con una obligatoriedad. Tenemos el caso de países como España, Alemania, Israel, Grecia, en fin, muchísimos países que por una política de Estado, debido a la dependencia que se tiene de las importaciones de petróleo, hay todo un impulso a la eficiencia energética, a las energías renovables. Y sin embargo, en nuestro país me parece, y es un punto de vista personal, que estamos en una falsa sensación de seguridad energética. Cuando la gran parte de nuestros combustibles ya procesados los estamos importando, y esa falsa sensación de seguridad energética pues nos ha situado en un también falso situación de confort, de no es necesario avanzar más, de con lo que se ha hecho vamos bien. Me parece que esta posición de comodidad es un error. Entonces es necesario que nosotros abordemos pues estos temas de manera seria, de manera responsable, y ver cómo podemos actuar en la perspectiva del futuro desarrollo de nuestras comunidades, de los municipios, de los estados, de las ciudades de nuestro país. Yo les insisto a los panelistas que ojalá puedan acompañarnos. Le pediría al ingeniero Ivo Pulido Saldaña, director de normalización de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que nos acompañe, por favor. Al arquitecto Ramón Delgado Aguirre, director de Eficiencia Energética y Consumo Responsable del Gobierno de Tabasco. Al arquitecto Emanuel Carballo Gutiérrez, de Infonavit. Y el ingeniero Pascual Polo, secretario general de la Asociación Solar de la Industria Térmica de España. Agradecer su presencia. Y bueno, pues vamos a hacer una serie de preguntas. Ya hemos comentado las reglas del juego, en el ánimo de dar un espacio suficiente para que todos puedan participar. Daré un tiempo razonable, después del cual levantaré la tarjeta azul, ¿no?, indicando que por favor terminen su intervención porque el tiempo ha terminado. Esto con el ánimo de poder propiciar la mayor participación que sea posible. Pues empezaríamos con una primera pregunta. ¿Cuál es la problemática por la que no se ha podido avanzar en el tema de la obligatoriedad en nuestro país? Cedo la palabra a nuestros panelistas. Quien quiera intervenir, por favor.
Perdón. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo vengo del estado de Tabasco, en donde hemos estado trabajando mucho en el tema de obligatoriedad, principalmente hablando sobre la inclusión dentro del reglamento de construcción del tema de calentamiento solar de agua. Particularmente para nosotros, puedo dar la experiencia que hemos tenido. Yo creo que ha sido más que nada la burocracia que se desarrolla dentro de la administración pública municipal en su mayoría, dado que pues a lo mejor no es conveniente así muy externarlo tan abiertamente, pero bueno, pues yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Son muchas veces comentarios que se dicen pero que no se externan. La envidia profesional o la envidia de ir avanzando con algunas cosas, el hecho de que algunas administraciones hayan realizado algunas propuestas, algunos proyectos que han funcionado y que al cambio de la administración dicen, no, sabes que esto no, déjamelo ahí, no avances con ello, métete a trabajar en esto otro. Eso para mí, para el caso particular del municipio de Centro en Tabasco, ha sido algo que le ha atrasado mucho. Estoy hablando de 3, 4 años para poder generar la aprobación del reglamento de construcción, pero que bueno, finalmente de muchas vueltas y gestiones y pláticas con los funcionarios de alto nivel municipal, se ha podido lograr que el municipio de Centro tenga un reglamento con este tipo de tecnología o con este tipo de reglamentación. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario por parte de nuestros panelistas? Gracias. Bueno, no conozco, perdón. No conozco exactamente si también hay intención en México de hacerlo a nivel de todo el país, la obligatoriedad, o si únicamente es por estados federales o… No, la idea es que se pueda hacer en todo el estado, en todos los municipios del país. Entonces sí que os puedo explicar brevemente la experiencia que tuvimos nosotros, porque lo que allí, la obligatoriedad de España se llama Código Técnico de la Edificación, que bueno, que una de las partes de ese código, lo que trata la energía solar térmica, o sea que en nuevas viviendas, se instale solar térmica para agua caliente sanitaria. Hay muchas más, no solamente para agua caliente esa normativa, sino que hay muchas más ventajas, siempre tendientes a que el edificio evite demanda energética, o sea que consuma menos. Y claro, la solar pues es un elemento pasivo, ¿no? Porque evitas que entre más gas o más electricidad en ese edificio si pones solar. ¿Qué pasó? Esa normativa estuvo como 7 u 8 años aparcada en los ministerios de Vivienda y de Fomento. ¿Por qué? Pues evidentemente porque no dejaba de ser una normativa que el lobby de los promotores, de los constructores, les parecía que era un intrusismo. O sea, ellos, la última normativa de edificación igual tenía 20 años, con unos requisitos mínimos muy bajos en cuanto a calidad de la vivienda, y esto que se les venía ahora, pues era como más complicado de adaptar. No por costes, porque ellos simplemente lo reflejarían en la venta. O sea, no es que fueran a perder dinero. Pero en vez de tomar el sector de la construcción, el lobby, porque es un lobby muy importante en España, en vez de tomarlo como una ventaja para incluso facturar más, porque la vivienda iba a costar más, no solamente por el solar, sino por todo el resto de elementos que mejoraban la eficiencia y el ahorro energético de la vivienda, pues lo vieron como una amenaza a que alguien les impusiera otra forma de construir la vivienda. Entonces, por ejemplo, también se ha comentado en el panel anterior, veían una amenaza, y esa sí que era económica directamente, el hecho de poder comercializar menos áticos. Si ponemos en todas las azoteas energía solar, dejamos de vender el ático. Eso le afecta al promotor de vivienda. O sea que podemos decir que, por lo menos en España, el lobby de la construcción fue el que hizo retrasar la salida al mercado y se publicó el Código Técnico. Una cosa que fue muy perjudicial, ¿por qué? Porque ese periodo en el que estuvo aparcada la normativa, que ya estaba acabada, fue precisamente el de mayor construcción en España. Entonces,
En ese momento se estaban construyendo alrededor de 500 o 700.000 viviendas al año y todas esas no tuvieron las exigencias que como innovación incluía el código técnico. Se puede decir entonces que el último, no sé, 5 millones de viviendas últimas que se construyeron en España no son de calidad eficiente por culpa de ese retraso en la publicación. Y fue una lástima, vaya. Muy bien, muchas gracias. El ingeniero Ivo nos quería comentar algo. Bueno, de que en México, que yo sepa ahorita, pues ha habido algunos estados que han intentado ya meter dentro de su regulación la obligatoriedad de pues, un porcentaje, vamos a decir, del agua caliente, pues se deba de hacer con energía solar. El gobierno del Distrito Federal desde ya tiene varios años que lo hizo, el 30% de la energía, pero no lo hizo generalizado para todo, ¿no? Para todos los usos, sino tengo entendido que era para pequeñas y medianos comercios y empresas. Y ese es un inicio, pero eso es lo único que hemos hecho. Creo que esto sí va a tener que ir siendo por municipios o estados, porque ahí sí no va a ser posible a través de una regulación hacer obligatorio en todo el país lo del uso de la energía solar. Muy bien, por parte de los presentes, ¿quisieran hacer alguna pregunta, por favor? Sí, Casildo Delgado, Gobierno del Estado de Hidalgo, Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía. No sé si conozcan que la Cámara de Diputados, la 62 legislatura, emitió un acuerdo, ¿sí? Lo leo textual. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones para integrar dentro de sus programas de construcción de vivienda el uso de materiales ecológicos y la incorporación obligatoria de calentadores solares de agua, focos ahorradores de energía y válvulas ahorradoras de agua. Entonces, existe ya aquí alguna voluntad política, en el caso de rato se comentaba, y bueno, lo que pasa es que hay que aprovechar esto para impulsar esto, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Jorge Monreal, del Gobierno del Estado de Morelos. Respecto de, bueno, la pregunta acerca de la problemática, nosotros, bueno, en nuestro caso solo queríamos compartir lo que nosotros también hemos tenido como problemas para poder fomentar, ¿no?, el uso de esta tecnología. Donde nosotros hemos detectado más problemas, casos tiene que ver con las atribuciones, ¿no?, por ejemplo, y los periodos, digamos, de administración que se dan a nivel municipal. Muchas veces, digamos que en los municipios no hay como la capacidad o digamos que sí no tienen como las capacidades institucionales para absorber de manera rápida, pues, ¿no?, lo que significa el uso de la tecnología, los beneficios sociales que pueda como presentar a la población. Entonces, normalmente el problema que nosotros hemos visto en los municipios es esta parte como de la falta de voluntad política. Digo, por ejemplo, en el caso de Tabasco, hay que aplaudir la voluntad política que hay para impulsar esto, y nosotros estamos intentando hacer lo mismo en el estado de Morelos. El problema es que, digamos, que debido a las atribuciones, como no es tan sencillo que uno emita, por así decir, una recomendación o una obligatoriedad que pueda llegar hasta la parte final debido a las atribuciones que se dan en la estructura, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario por parte de nuestros panelistas o de los presentes en el público? Bueno, nada más para abundar lo que comentó ahorita, que leyó ahorita nuestro compañero, el ingeniero Casildo Delgado. Bueno, efectivamente, a nivel federal existe ya esa disposición, pero de ahí a que baje a los 2.454 municipios del país es un poquito complicado, pero bueno, estamos trabajando en eso y seguramente vamos a hacer el esfuerzo para que tengamos todos este reglamento. Muy bien. Por acá hay un comentario, por favor. Aquí le robo al
Al señor panelista le robo el micrófono. Yo trabajo en CONUE y una de las atribuciones de CONUE es precisamente trabajar con el fortalecimiento de capacidades institucionales locales, o sea, ayudar a los municipios a que se mejoren en sus especializaciones y que puedan trabajar de mejor manera estas nuevas tecnologías. Y lo que estoy diciendo es que va a haber una oferta muy grande, inclusive con esto de la reforma energética, y los municipios cada vez necesitan tener mayor conocimiento para poder tener mayor inteligencia, para poder escoger las tecnologías y lo que les conviene. En relación a la obligatoriedad, pues tenemos la gran desventaja que no tenemos una norma oficial mexicana de calentamiento solar de agua, tenemos normas voluntarias y también, inclusive ya teniendo la norma oficial mexicana, no podemos llegar e imponer en un municipio como gobierno federal para que ellos trabajen y hagan o cumplan con las normas. Los municipios son por ley independientes en ciertos servicios que se dan a la población. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con todos los municipios para que ellos se den cuenta que a través de los reglamentos de construcción, metiendo tecnologías que pueden ser útiles, pueden llegar a tener un ahorro o una participación en el menor consumo de energía. Entonces, se está haciendo y se está trabajando con muchos municipios, pero pues la CONUE es una institución que tiene 100 personas, 115 personas, entonces es un poco difícil llegar a todos los municipios, por eso es que es muy importante trabajar en foros y paneles como este y además en todos los que podamos participar y además la unión con las asociaciones, aquí estamos hablando de ANES, los estados que son proactivos, para que podamos ir difundiendo las tecnologías y las mejores prácticas en los municipios. Así que un poquito difícil, pero hay que trabajar y hay que buscar dónde hay posibilidades para que una cosa que pasa siempre es que yo cuando veo que mi vecino le está yendo bien y que tiene lo mismo que yo, pues lo volteo a ver y digo, bueno, ¿qué está haciendo bien para que yo lo pueda hacer? Entonces también puede ser algo que se detone poco a poco. Gracias. Muy bien, hay un comentario aquí. En relación a lo que decía Erika en este momento, yo quiero plantear la obligatoriedad que plantea ante la nueva empresa con la reforma energética, que es Pemex, productor de gas. Hoy por hoy la eficiencia fue la inflación 155% en los últimos 10 años, el precio 120%, 55% que es de diferencial, pudiera pensarse que es ineficiencia, como un concepto a mejorar. Si nosotros estamos hablando de que Pemex, ahora empresa, forma parte de este cambio que estamos planteando, ahorita se comentaba, y creo que es muy importante, se está comentando de una obligatoriedad. Podemos plantear una obligatoriedad a largo plazo, pueden ser los 30 años que plantea la estrategia ante el cambio climático, la parte ambiental, y puede ser también la estrategia misma de las energías, como el caso del gas en Pemex, para los próximos 30, 40 años. La obligatoriedad no está más bien en que en ese lapso cambiemos hacia uso de energía solar en lo que es agua sanitaria, por ejemplo, en el caso de las casas habitacional. No podría ser esa la obligatoriedad y no el detalle en los equipos que se van a utilizar para eso, que además en 30 años puede cambiar la tecnología, el ingeniero Ivo lo mencionó. Ese rendimiento del que hablamos no está implícito también en esa obligatoriedad de la eficiencia en Pemex, en el uso, en la generación de gas, del que se va a seguir usando, pero darle mejor eficiencia a su uso, porque van a convivir muchos años el gas con la energía solar en los hogares, en la vivienda. ¿Cómo podemos buscar ahí la obligatoriedad? Planteamiento. Este comentario nos lleva de manera natural a nuestra segunda pregunta, que es, ¿qué debemos hacer para avanzar en el tema de la obligatoriedad? Cedo la palabra a nuestros panelistas, si tienen algo que decirnos al respecto. ¿Qué debemos hacer para avanzar en el tema de obligatoriedad? Yo creo que, hablando otra vez de la experiencia propia,
Algo que podemos hacer es aprovechar todas las oportunidades que se nos dan. Ya lo estaba diciendo el ingeniero Gonzalo Montemayor de CONUE, precisamente este tipo de paneles, este tipo de eventos, donde seguramente se hace la invitación a todas las autoridades estatales y locales, y que bueno, pues lamentablemente no hay mucha presencia de ellos, muchos representantes. Afortunadamente, bueno, ya pude saludar a unos compañeros de Hidalgo, de Aguascalientes, de Morelos, de Oaxaca, no sé si haya de otros estados que aún no haya podido saludar, pero bueno, estamos hablando de 5 o 6 estados, pero son 32 estados, nada más hablando del país. Es por un lado. Por el otro lado, creo que el apoyo que Procobre ha dado en lo particular para nosotros, la asesoría, el estar ahí constantemente con nosotros para impulsar este proyecto, esta modificación del reglamento, también ha sido importante. Y creo que ese apoyo pues también lo han tratado de dar a otros estados y municipios, pero bueno, pues, a lo mejor no lo han aprovechado de igual forma. Entonces, en lo personal, creo que para nosotros ha sido el aprovechar las oportunidades que se nos presentan, no dejarlas escapar y tratar de buscar otras opciones que se nos puedan presentar en lo futuro. Bueno, yo voy a insistir otra vez en la voluntad política. Antes comentaba que había 2.000 y pico ayuntamientos, municipios. En España hay 8.000 y algo, 8.300. Pero bueno, hay algunos que son de 50 personas, ¿no? Pero bueno, el caso es que 7 años antes de que hubiera la normativa a nivel nacional de obligatoriedad, ya había ayuntamientos, el principal que inició, digamos, la cadena fue el de Barcelona, ya había ayuntamientos que tenían esa obligatoriedad. Y en pocos años llegaron a ser 100 ayuntamientos, la mayoría de ellos importantes, que ya cubrían pues prácticamente la mitad de la sociedad. ¿Por qué digo voluntad política? Porque, en definitiva, eran casos de políticos locales que piensan también a nivel global, pero actúan a nivel local. Entonces, en sus municipios, en sus programas, disculpen, en sus programas electorales, ya aparecía, si soy alcalde, habrá obligatoriedad de energía solar. Es un argumento más para que la sociedad vote a ese político, de ese partido político. Entonces, independientemente de que a nivel nacional ese partido político no esté reflejando en su programa nacional que también se haga obligatoriedad a nivel nacional, pero localmente se puede actuar y eso genera que a la larga sea ya no por municipios, sino por estados o por todo el estado. Entonces, ese puede ser el germen de cómo llegar a que todo el país haga obligatoria esta necesidad, pero, repito, no únicamente para solar térmica, sino para todo tipo de mejoras dentro de la edificación que, como venía diciendo antes, aunque el constructor sea reacio a cambiar su forma de trabajar y de construir, a la larga verá que también es bueno. ¿Por qué? Pues porque cuando publicite sus viviendas dirá viviendas verdes, ecológicas. O sea, que lo tiene que usar como un añadido que sea una ventaja competitiva sobre el otro constructor que todavía anuncie viviendas que gastan mucho dinero porque no son eficientes. Entonces, es un poco por los dos lados, concienciación ciudadana y voluntad política. Muy bien, ¿alguna otra opinión? Yo también quiero resaltar, o sea, no solo la voluntad política, que sí es importante, sino la voluntad industrial. O sea, justo lo que dice él, que se demuestre que es un valor agregado el que haya calentadores solares en las viviendas. O sea, yo puedo hablar desde el lado de Infonavit, pero sí es importante y también entender qué es exhortar. O sea, yo entiendo exhortar, me están pidiendo, no es un mandato. O sea, partiendo por ahí. Y, una vez más, voluntad política, voluntad industrial de todas las personas, de todas las empresas que están aquí. Y otra cosa, voluntad institucional. Infonavit, desde el 2007, que se empezó a trabajar con el programa Hipoteca Verde, a la fecha, hay más de 300,000 financiamientos para calentadores solares. O sea, eso ya habla de algo que, si bien no es obligatorio en este momento para el programa, sí es un gran paso para que se siga trabajando en este tema.
Muy bien. ¿Algún comentario por parte de los asistentes? Veo varias manos levantadas. ¿Yo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Una vez que terminemos la sesión, podemos verlo aquí con nuestro amigo Fernando Sánchez Montero. Oscar Ruiz, del Estado de Morelos. Para contribuir un poco a la pregunta, creo importante que para fomentar la obligatoriedad de la inclusión del calentamiento solar de agua, primero tenemos que sentarnos bien y ver qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a hacer y a quiénes vamos a obligar. No tenemos que tener una estrategia bien definida y diferenciada, ¿no? No podemos obligar de la misma manera a un sector industrial que a un sector vivienda, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener nuestro inventario de con qué recurso contamos, cómo va a estar el crecimiento a futuro en nuestro estado. Ya creo que tenemos que basarnos también un poco en la planeación, ¿no? En el estado de Morelos estamos tratando de desarrollar una estrategia que parta a partir de los programas de desarrollo urbano, ¿no? Una estrategia que nos permita orientar las nuevas construcciones y los nuevos desarrollos en el uso obligatorio de ciertas normatividades para el cumplimiento, ¿no? Y sobre todo en instalación y en la certeza, ¿no? Cuando hablo de una estrategia diferenciada es también identificar las capacidades, ¿no? Entre cada uno de los municipios, ¿no? No es lo mismo un municipio, una zona conurbada que una zona rural, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que tener también estrategias diferenciadas y generar capacidades también dentro de los municipios para que entiendan, asimilen el concepto y entiendan que no solamente es modificar por modificar un reglamento de construcción, ¿no? Cuando se requiera como modificar un reglamento de construcción para obligar nuevas construcciones, obviamente tenemos que tener también una justificación técnica del por qué lo vamos a estar haciendo, ¿no? O sea, no es tan sencillo hacer llevar un proceso de obligatoriedad, ¿no? Pero sí creo que hay que tener una estrategia bien definida de qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a hacer y diferenciada, ¿no? De hecho, es parte de lo que iba a comentar, licenciado Víctor Hernández. En México existen diferentes estados que han, con municipios muy responsables, que antes de, por ejemplo, emitir una obligatoriedad o emitir un reglamento de para dónde va la industria de la construcción, primero hace un estudio. Muchos de los estudios que están haciéndose actualmente, por ejemplo, financiados por el Banco Mundial, es que, ¿a dónde vas? El recurso energético o el recurso que vas a gastar financiero va hacia ese lado, o ocupas que sea al lado, no sé, de aguas pluviales, de varias cosas, ¿no? Hay que ser un poquito más responsables en eso y decir, ¿sabes qué? Ya está el estudio, ya está avalado, ¿no? Por los expertos y por las diferentes instituciones que se encargan, o sea, la que cobra el agua, la que cobra la luz, la que cobra el predial, para ver hacia dónde va a correr la ciudad. En el panel pasado comentaron, la energía renovable va a 30 años.
porque muchos de los equipos que se adquieren tienen una garantía a un largo plazo. Entonces, a largo plazo debes de ver para dónde va la edificación. Entonces, en primera instancia es importantísimo hacer un estudio, ¿no?, que ya existen, ¿no? No son baratos, porque las ciudades corren, ¿no? Entonces, antes de eso tiene que estar soportado, y el Banco Mundial, por ejemplo, en este momento apoya para hacer ese tipo de cosas, porque lo ha hecho en todo el mundo, ¿no? Ciudades responsables, municipios responsables, para que las metas sean transaccionales, no porque el municipio en esa ocasión se quiso ver benévolo, o ya sabemos cómo es la política en México, salió. Ahora, comentando la parte del exhorto, nosotros y el grupo de empresas en los que participamos, creo que hemos instalado alrededor de 12,000 equipos de calentamiento solar, ¿verdad?, apoyadas en este exhorto. ¿Por qué? Porque estados y municipios han bajado los fondos, ¿no?, y los han utilizado. Y los han utilizado en este tipo de programas. Programas de 3-1 del migrante, por ejemplo. Unos paga una parte, otro el municipio, y otro el Estado, ¿verdad? Eso lo hace como un exhorto, porque, bueno, aparte de eso, cuando se programa la licitación, eso se programa lo que va a requerir de equipos, se va y se atiende, porque preguntaban, ojalá que nos pasen el código, ¿no? ¿Cómo fue? Porque también el código es perfectible. Nosotros estuvimos con muchos de los municipios y dicen, mira, me lo bajé del de Aguascalientes, me lo bajé del de Estado de México. A ver, estas cuestiones hace 2 años que ya no son válidas y estaban dentro de la licitación. Dices, a ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer algo más objetivo para que las diferentes tecnologías que puedan entrar lo hagan, porque si no, ¿qué es lo que provocas? Que son un puño de empresas vayan, ¿no? Que vayan las que estén certificadas, estoy de acuerdo, pero también las que tengan esa calidad de instalación y moral para hacerlas, porque son municipios que también están dando la cara a 3, 4, 5, 6 años. Pues creo que esto también nos lleva de manera natural a la siguiente pregunta, aunque ya se han comentado algunas de estos temas. ¿Cuáles son las principales barreras que obstaculizan establecer la obligatoriedad del calentamiento solar de agua en México? Insisto, aunque ya se han hecho algunos comentarios en este tema, quisiéramos oír algo al respecto. Nuestros panelistas, por favor. Bueno, pues la principal barrera es que no hemos definido los equipos en una norma, o empezamos con un DIT que está funcionando, pero pues eso apenas tiene 4 años. O sea, no había habido una acción coordinada de esto. Aunque en CONUE se tiene un organismo que se llama Procalsol, que es un programa de calentamiento solar de agua, pues ha avanzado muy poco. Ahora lo vamos a incentivar más, porque precisamente lo está llevando ahora el área de, ¿cómo se llama?, de promoción. Tenemos un área de promoción que va a ser la promoción precisamente del programa de calentamiento solar de agua. No había, ya lo tenemos. Muy bien, muchas gracias. Sí, considero yo que también algo que afecta para establecer la obligatoriedad de calentamiento solar ha sido un poco la incredulidad en los resultados. Algo así como lo que está pasando con los programas de eficiencia energética. Cuando nosotros llegamos y platicamos con algún responsable de algún inmueble o de algún proyecto, algún presidente municipal, algún director o secretario, y les decimos, oye, aquí tienes una oportunidad de ahorro de 30, 40, 60%, porque ya lo tenemos visualizado, nos dicen, no es cierto, o sea, no creo. Entonces, pienso que también el calentamiento solar de agua es algo que está pasando, cuando menos, y bueno, y disculpen que yo insista mucho en Tabasco, en el municipio de Centro, pero es lo que yo he estado viviendo. Entonces,
pienso que, bueno, estamos desarrollando un proyecto con la UNAM y con ACID para instalar un sistema de calentamiento solar en un hospital del estado de Tabasco, y que este sistema debe estar terminado a más tardar en enero o febrero del próximo año. Es un proyecto piloto que seguramente con los resultados que vamos a obtener ahí ya vamos a demostrarles a todas las personas que nos han puesto en duda, decirles, miren, aquí están los resultados, eso es lo que hemos logrado, hemos ahorrado tanto, sobre todo en la administración pública estatal, donde hemos estado viendo muchas opciones de instalar estos sistemas, de reducir los costos por el suministro de combustible, y que de alguna forma nos han cerrado las puertas, pero que ya teniendo este resultado, yo estoy seguro que vamos a abrir más puertas, no solamente de la administración pública, sino del sector público, del sector hotelero, hospitalario, privado, restauranteros, etcétera. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, lo que sí que me gustaría darle una vuelta a la pregunta y no dejarla únicamente en las barreras para que no se publique. Yo diría las barreras suponiendo que hipotéticamente llegara a publicarse. O sea, con qué barreras nosotros nos estamos encontrando, y eso que lleva ya pues 7 años de existencia la normativa ya publicada. La principal de ellas es que el que instala es el promotor de la vivienda y él no va a tener ningún beneficio sobre esa instalación. Es el usuario el que va a tenerla. Entonces, al promotor de la vivienda, trasladémoslo al ingeniero que diseñe, si quieres, la instalación incluso, al promotor le da igual que eso funcione y que ahorre energía y que le rente al usuario que ha tenido que pagar más por la vivienda. Otro problema es que, como la instalación no tiene riesgo, es decir, no es gas, no es algo que explote, digamos, no es como un ascensor que tiene muchas inspecciones, es una instalación sin riesgo, pues al no tener riesgo no se provocan inspecciones realmente, ¿no? La normativa dice que si quiere, el director general de industria de la región puede aleatoriamente hacer inspecciones, a no ser que sea el propio usuario que sepa que eso no funciona y lo denuncie, entonces se hace la inspección. Pero que inicialmente eso, al no ser una tecnología que tenga riesgo, pues la administración, bueno, pues es bastante laxa en ese aspecto. Asimismo, el usuario no sabe si funciona la instalación, porque siempre tiene energía auxiliar. Con lo cual, bueno, pues sabe que en la azotea hay energía solar. No me refiero al usuario de la vivienda unifamiliar, sino al de la multifamiliar. Sabe que tiene ahí arriba energía solar, pero le importa poco, porque siempre tiene agua caliente. O sea, no sabe si está ahorrando o no, no lo puede comparar con otras formas. Y asimismo, es que lo tenía apuntado para no dejarme ninguna. A ver, eso sí, el mantenimiento, que está muy relacionado con lo que hablamos de la calidad de instalaciones. O sea, el usuario estamos detectando que como le da igual la instalación, porque siempre tiene energía, o sea, siempre tiene agua caliente, mejor dicho, cuando le viene anualmente la empresa mantenedora a cobrarle el mantenimiento, dice, pues el año que viene no lo renuevo, porque de todas formas, o sea, porque el mantenimiento es necesario en una instalación grande. Entonces, estamos notando eso, que el usuario, al desconocer cuánto ahorra, le parece un costo. Prefiere poner una antena comunitaria y ver un canal de pago entre todos los vecinos que pagar un mantenimiento de la instalación, en algunos casos. ¿Por qué? Porque no están informados de cuánto puede llegar a ahorrar. ¿O por qué? Porque a lo mejor tienen una mala instalación que ha instalado mal el promotor de la vivienda, porque no era para él. Entonces, eso es lo que serían los hándicaps que nos estamos encontrando en la obligatoriedad, una vez ya publicada. ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues con más inspecciones y sobre todo con sanciones. En cuanto se sancione, se corre la voz de que si hago mal algo, me ponen una multa. Parece que esto puede ser lo único que pueda mejorar la calidad de las instalaciones, no del producto en sí, sino de la instalación. Y otra cosa también, que también salió ayer en el tema en la cena cuando estuvimos preparándolo, para que el usuario sepa si calienta agua su instalación, pongámosle algún medidor. No tiene por qué ser un sistema carísimo de telemonitorización, sino simplemente un contador de termias que sepa cuánto está produciendo esa instalación, o incluso a lo mejor se sorprende de que no está produciendo nada. Entonces, que lo denuncie y que sancione. Eso sería. Muy bien. ¿Hay algunas manos levantadas, por favor, entre el público? Por acá había
el público en general, la población, no está enterada exactamente de este fenómeno del calentamiento del agua. El público en general no lo conoce, no sabe cuánto va a ahorrar, no sabe, o sea, no hay una difusión adecuada de este sistema de calentamiento del agua. Entonces eso provoca que pues esté un poco estancado este proceso. En cuanto la gente se dé cuenta del ahorro que va a tener por este servicio, pues obviamente lo va a escoger porque es un ahorro notable. Me ha tocado instalar algunos calentadores solares, yo soy arquitecto del IPN y me ha tocado a mis vecinos, amigos y todo esto, les hemos instalado algunos calentadores y se han dado cuenta que tienen un ahorro efectivo de un 60%, por decir, simplemente en el agua pues del baño. Entonces eso pues les ha obviamente se va a propagar, pero es una cosa lenta porque no hay una difusión más adecuada. Yo pienso que falta difusión para que el público en general conozca los beneficios de este sistema. Eso es algo que quería opinar. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra intervención, por favor? Por allá hay una mano levantada, allá atrás. Muchas veces. Perdón, nada más quería complementar el tema de la difusión al público en general, que se tiene en ocasiones el concepto errado de que el costo del calentador es el mismo de hace algunos años. Entiendo que es una tecnología que se ha abaratado y si bien va a conllevar a un ahorro importante en el uso de combustibles, muchas veces lo que falta es la inversión inicial para un usuario residencial. Nada más es algo un factor más que se tiene que integrar desde mi punto de vista a la difusión de la tecnología. Muy bien, acá hay una mano levantada, por favor. Sí, buenas tardes, Cristian Dávila de Green Momentum. Mi pregunta es muy rápida. Hemos hablado desde el punto de vista de diferentes actores que deben impulsar el calentamiento solar de agua, pero entonces, ¿quién debería estar exigiendo la obligatoriedad? ¿La industria interesada en que se estandarice y tener mejor competencia? ¿Los usuarios de los sistemas de los calentadores que quieren algo de calidad? ¿O es el gobierno el que debe estar impulsando que se obligue a que los sistemas tengan un mínimo garantizado? Yo creo que todos. O sea… Sí, la pregunta es también, debe haber alguien que sea punta de lanza, ¿no? O sea, si es todos, pues todos lo vamos a hacer, pero ¿quién es el primero que debe ser punta de lanza para que los demás lo sigan? Bueno, el gobierno ya tomó su iniciativa de elaborar una norma para garantizar la calidad. Lo está haciendo. Los fabricantes que están participando aquí también tienen interés en que exista esa norma y por eso se está trabajando, ¿no? De hecho, ya la iniciativa está tomada. Ahora nada más nos falta culminarla. Esperemos que en el año que entra podemos tener ya esa norma y empezar a exigir su cumplimiento. La mano levantada por acá y otra por acá. De calentadores y de equipo solar. La obligatoriedad yo creo que debe de estar aparejada también con los apoyos. Esto es, debe de venir por parte del gobierno, normatizar, poner una obligación para que se baje el consumo de gas, principalmente como objetivo principal, bajar el consumo de gas, y a la vez dar los apoyos crediticios o coparticipación
para que la gente pueda instalar ese equipo que va a ser obligado que lo ponga. El problema básico que hay es el subsidio al gas, que prácticamente el 65% del consumo de gas en México se lo lleva a la vivienda, básicamente para calentar el agua principalmente, para lo que es calentamiento de agua y cocina en vivienda. El otro 35% se lo lleva la industria. Si vemos, la industria se ve beneficiada por ese subsidio. Si nosotros nos remontamos, creo que el año 2011 fueron cerca de casi 4,000 millones de pesos que aportó el gobierno por subsidio. Entonces, el gobierno debe de ver la importancia de crear un sistema de obligación, de poner esto, y principalmente a aquellos consumidores de grandes volúmenes que están viéndose beneficiados por ese subsidio, que es una aportación que en realidad la estamos pagando todos, y todos estamos apoyando a que la industria se vea beneficiada de esos subsidios. Entonces, la obligatoriedad debe venir del gobierno directa y sí, apoyando a que se haga por los beneficios que le va a dar directamente contra los subsidios y los beneficios del medio ambiente. Gracias. Por acá. Guillermo Villalobos, presidente de Sotexol. Una cuestión importante ahorita que se tocó el tema de los precios. Generalmente en las reuniones que hemos tenido ahí de la norma, pues no se toca el tema de los precios de los equipos, ¿no? Ya a la hora de la venta. Yo estoy un poco preocupado representando a mi sociedad, donde podemos determinar que gran parte de la población que hoy por hoy puede comprar un equipo de calentamiento solar, en el momento que esta norma se vuelve obligatoria, ¿qué va a pasar con todas esas personas que hoy por hoy pueden comprar un equipo? Dejando un poquito de lado la calidad, ¿no? Porque no los equipos que están instalados y que les alcanzan son malos. Hay equipos buenos instalados que son alcanzables para la gran mayoría. ¿Qué va a pasar después, cuando salga esta norma, con todas esas personas que ya no le van a alcanzar un calentador, que es la gran mayoría de los mexicanos? ¿Qué pasa cuando se vende directo? Me queda muy claro. Pero ¿qué pasa cuando se vende a constructoras? O cuando es a través del programa Hipoteca Verde. Ahí tu cliente pues es un constructor que sí va a revisar las curvas de eficiencia y sí va a poder comparar, como precisamente lo mencionaban hace rato. Pero cuando la venta es directa, como decían perfectamente el ingeniero, como decía, ¿cómo preguntas? Oye, pues, ¿qué capacidad tiene? ¿Para cuántas personas? ¿Y cuánto cuesta? Nadie va a preguntar sobre una curva. ¿Qué va a pasar con esa gran mayoría en el momento que esté obligado a poner un equipo que excede sus capacidades? ¿Se va a dejar de instalar el sistema? ¿Se le va a obligar a comprar un equipo, pues a lo mejor el doble de caro por el hecho de que cumple con la norma? ¿Estamos dejando fuera algún producto? No sé, esa es básicamente mi pregunta. Y si me permiten, pasaríamos a la siguiente pregunta. Era la anterior, ¿no? El mercado de calentamiento solar de agua, hablamos de fabricantes e instaladores, ¿está preparado para atender la demanda de productos de una posible obligatoriedad? Perdón, podríamos ir emigrando a esta. Se ha hecho una pregunta, si pudieran abordarlo e ir entrando a este tema. Respondo brevemente también por la experiencia que tenemos cuando el mercado se hizo obligatorio a nivel nacional, los precios bajaron y la calidad fue la misma en cuanto a producto. Otra cosa es que bajara la calidad de la instalación porque, sobre todo al principio, pues los instaladores pues lo hacía cualquiera, ¿no? Hasta que la regulación no fue más exigente. O sea que, por una parte, se consiguió que el precio bajara porque había mucho más competencia y, por otra parte, la calidad del producto incluso subió. ¿Por qué? Pues por la misma competencia. No sé si con eso te respondo. Sí, gracias. O sea, eso en cuanto al coste, evidentemente, pues los precios en España yo creo que son más altos que en México, porque escuché esta mañana que 700 pesos un equipo. Eso en España serían más bien como, no sé, lo digo en euros, 2.000 euros mínimo, ¿no? 1.500. En dólares, pues eso, unos 1.500 dólares, un poquito así, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si es en vivienda nueva, el usuario, el cliente, digamos, no compra eso, compra la vivienda. Y con respecto al valor total de la vivienda, el producto solar pues puede ser un 0,5, como mucho un 1. O
O sea que no es algo que realmente le repercuta mucho en el bolsillo más que en $1.000 más, por así decirlo, ¿no? O sea, no dentro de una vivienda que, disculpa, que tampoco sé cuánto vale aquí, pero que un 1%, siendo además que le garantices que además va a ahorrar dinero con esa factura energética que va a pagar de menos, pues debería ser asumible. Yo quiero mencionar algo con relación a cuando se emite una norma. Efectivamente, cuando se hace una regulación, pues va a afectar a algunos. No puede haber una regulación que satisfaga a todos porque tendrías que irte al mínimo de calidad para que no se lastimara a nadie, ¿no? Entonces, una regulación, por eso se hace con la participación de todos los sectores interesados. El tiempo que tarda en entrar una norma, cuando se está discutiendo, de que se inicia a que sale, pues puede durar 2 años. El fabricante que tiene o está fabricando equipos de menor calidad tiene la oportunidad de mejorarla para alcanzar el mínimo que se está estableciendo, porque es el mínimo de calidad que garantice el uso. Entonces, pues no se puede regular y dejar satisfechos a todos. Una última intervención allí, daríamos paso a la siguiente. Sí, nada más para redondar un poco la respuesta de que posiblemente estoy totalmente de acuerdo que con algunas regulaciones se quedan fuera algunas tecnologías, pero creo que hace falta realmente hacer un estudio cómo se utiliza el agua aquí en México. Yo creo que más del 80% es con tinaco lo que se utiliza aquí, y creo que una tecnología se ha querido dejar un poco fuera, tratando de poner como calidad lo que es presión nada más, sin tomar en cuenta que también puede haber equipos de baja presión, de muy buena calidad, que es para la mayoría de la gente, que es humilde, que no va a tener un hidroneumático, o que los municipios no tienen la capacidad de tener presión. Ok, si me permiten, ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Perdón, he dejado algunas manos levantadas, estoy tratando de no alargarnos demasiado. El mercado de calentamiento solar, fabricantes, instaladores, ¿están preparados para atender la demanda de productos ante una posible obligatoriedad? ¿Algún comentario por parte de nuestros panelistas? Lo digo como lo tenemos fresco, que ayer lo estuvimos comentando en la cena. El mercado, en cuanto a producto, por supuesto que no es problema, porque si algún día llega a publicarse la obligatoriedad, empezarán a llover proveedores de todos lados, ¿no? Tanto crecerá, por un lado, la demanda interna, o sea, y entonces, claro, vendrán muchos de fuera, y los propios que ya estéis aquí, pues triplicaréis, cuatriplicaréis la producción, simplemente a lo mejor pues duplicando el turno. Es decir, que yo estoy convencido de que los que tenéis ahora mismo producción en México no estáis ni al 10% de vuestra capacidad. O sea, no es un problema, no es un problema el hacer frente a esa demanda hipotética que hubiera al publicar la obligatoriedad. El problema más bien es por el sector de los instaladores. Ahí sí que me refiero a instaladores, también los habrá muchísimos. De hecho, pues el mismo gremio de fontaneros serán los que entren en el solar. El problema es que no es lo mismo hacer fontanería general que solar. La solar térmica es muy sencilla la tecnología, pero todavía es más sencillo hacerlo mal. Entonces, hay que trabajar desde raíz. Hay que trabajar desde raíz desde la administración. Si se obliga, tiene que preverlo. ¿Qué hemos hecho nosotros como sector? Porque no somos la administración en España como sector. Nuestra aportación ha sido ofrecerle a la administración ese conocimiento que ya traíamos de nuestra experiencia de antes de la obligatoriedad, o sea, el conocimiento de cómo hacer sobre todo grandes instalaciones, multivivienda. No, los compactos nunca ha sido un problema, ni siquiera para un fontanero que nunca ha visto uno, o sea, porque, bueno, conseguir un poquito el plano, un poco más hay, ¿no? Pero para una instalación multifamiliar ya se requiere cierto conocimiento. Entonces, desde la asociación, lo que hicimos fue elaborar una guía de diseño que ha llegado a ser documento reconocido de la propia normativa. O sea, no es una normativa, pero la normativa reconoce que eso
es un buen ejemplo de cómo instalar. Entonces le llamamos la guía de ASIT. Asimismo, también ofrecimos a la Administración un sistema de cálculo que iba más allá del F-Chart, que a lo mejor algunos conocéis. Bueno, el F-Chart es muy antiguo y funciona para equipos pequeños, pero no para equipos grandes, o sea, para sistemas grandes, porque no tiene en cuenta las pérdidas, sencillamente. Entonces, hubo que hacer otro tipo de software más dinámico que hiciera frente a las nuevas instalaciones. Entonces, eso por una parte, llamémosle el sector de la Administración, tiene que ofrecérselo a la sociedad si se hace esa obligatoriedad. Luego, en el campo de la formación, pues evidentemente, como decía antes, es sencillo, pero mejor si sabes qué estás haciendo. Entonces, primero hay que formar a los formadores, porque saldrán multitud de centros de formación, más allá de los oficiales, que dirán, bueno, pues el nuevo mercado de la energía solar, haga esto, no sé qué, y por poquitos pesos tiene usted una titulación, bueno, a lo mejor algunos incluso con buena intención, pero seguro que con muy poca calidad. Entonces, primero hay que formar a formadores, para que luego, a su vez, esos formadores formen a técnicos, ya sean de diseño como de instalación. Y luego, una tercera fase sería el control de todas las instalaciones, ¿no? El paraíso que diseñaba antes Gisela, ¿no? Por ejemplo, si se da una herramienta de cálculo, que esa misma herramienta diga dónde se va a hacer esa instalación para que luego salga un mapa solar de cómo está todo el país y cómo se está haciendo. O sea, todo eso se puede hacer porque la tecnología, la informática lo permite, con un coste muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, esa sería la siguiente etapa, después de primero dar herramientas, o sea, dar guías, por ejemplo, sistemas de cálculo, formar a formadores y luego a técnicos, y luego hacer un seguimiento y control de todo eso que se haya procurado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por la red de las personas que nos están siguiendo por webinar. Vamos a permitir que se hagan las preguntas de municipios y ciudades, estados que nos están siguiendo vía webinar. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí nos pregunta Brenda Janet Ramírez, que es jefa de planeación de medio ambiente en Guadalajara. Ella le gustaría preguntar si existe algún tipo de capacitación para buscar financiamiento y elaboración de proyectos sustentables para municipios. Ella considera que hay recursos federales que no se aprovechan al máximo. Y otra de Rubén Torres Gutiérrez pregunta ¿por qué no se replica la norma del DF en otros estados interesados en el tema? Esta pregunta tal vez el moderador nos pueda ayudar a contestarla. Dice, tomando la experiencia del DF y haciendo una tropicalización que permita la mejor adopción y los mayores y mejores resultados. Bueno, están las preguntas. No sé si alguno de los panelistas quisiera intervenir. Sobre la segunda pregunta en particular, bueno, yo creo que mucha de la información que nosotros tomamos para hacer nuestro reglamento o para incluir el tema de calentamiento solar de agua es precisamente del Distrito Federal. Lo que hicieron ellos es bastante valioso para nosotros. Obviamente hicimos adecuaciones porque las condiciones climatológicas son muy diferentes en Tabasco con respecto al Distrito Federal, pero sí estamos basados nosotros estamos replicando en gran parte lo que se hizo en el DF. Bueno, hablando sobre el DF, para los que no me conozcan, soy Óscar Vázquez, director de Cambio Climático en el Gobierno de la Ciudad de México. En el 2006 lo que hicimos fue publicar una norma ambiental, porque los temas energéticos son de competencia federal, entonces le damos la vuelta. Por los temas ambientales, en donde dijimos, si un establecimiento tiene más de 51 empleados, se utiliza agua caliente para regadera, lavamanos, tintorería, cocina, alberca, usos sanitarios, y si entra en operación después de la publicación de la norma, entonces de manera obligatoria el 30% de la energía que utiliza para calentar agua debe venir del sol. Hicimos un grupo de trabajo, lo consensamos, estuvieron fabricantes, especialistas, académicos, en fin, un grupo muy amplio, y esa norma está. Con gusto vemos que se ha adoptado versiones de esta norma en diferentes comunidades del país. Y bueno, ahorita nosotros estamos totalmente dispuestos a compartir las experiencias, y en el DF lo decimos abiertamente, podemos compartir éxitos y fracasos, decir dónde evaluamos que acertamos y dónde evaluamos que nos equivocamos.
de manera abierta. El único que no se equivoca, ¿saben quién es? El que no hace nada. Ese es el que no se equivoca, ¿no? Y ahorita lo que estamos buscando es cómo emigramos esto hacia algo mejor con las lecciones aprendidas. Bueno, desde 2006, mejor dicho, con las lecciones aprendidas. Esa es la experiencia que tenemos en la Ciudad de México. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Hay una primera pregunta de la que se habló que todavía no tiene ninguna respuesta, ningún comentario. Pues yo creo que ahí más que nada es estar pendiente, no estar atentos a las opciones que se presenten, porque así como mencioné yo del proyecto piloto que estamos haciendo con la UNAM y con ACID, pues de igual forma estamos haciendo otro proyecto piloto con UE y Procobre para desarrollar un contrato con el sistema ESCOS para calentamiento solar de agua en Tabasco. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es estar con las antenas bien abiertas y viendo qué opciones, qué oportunidades se nos presentan y tratar de agarrarlas. Sabemos que hay otras, pero bueno, sí, cuestión de estar pendientes, ¿no? Ahí hay una mano levantada, perdón. Créditos que se dieron, que esos también, la pregunta es si esos también trasladaron en 300.000 equipos y que ya han hecho un estudio de éxito, un estudio de casos, si estos equipos funcionan y siguen funcionando, porque según que comentaba Pascual, es un poco la problemática que el usuario individual ni se da cuenta si su equipo funciona y realmente le trae un beneficio. Ya, sí, bueno, ahí tristemente la garantía no es con nosotros, o sea, es con el proveedor, pero cada 6 meses Infonavit hace, o sea, por regulación interna, cada 6 meses hacemos esta evaluación de las ecotecnologías que se instalan en las viviendas. O sea, no solo calentadores solares, sino también filtros, llaves de agua, todas las especificaciones, todas las tecnologías que están especificadas en el manual explicativo de Hipoteca Verde, se hace una revisión cada semestre porque este programa es muy flexible entre comillas, o sea, ha estado evolucionando desde su creación. Los ahorros que se tienen en este momento para el calentador solar de agua en las diferentes zonas bioclimáticas y los diferentes rangos salariales no ha sido siempre el mismo. O sea, siempre ha estado cambiando acorde a estas evaluaciones. Sí se tienen estas evaluaciones de campo, de que se hace una consultoría y van a las viviendas y hablan con los derechohabientes y no solo es preguntarles, ¿tú crees que funciona así o no? Es ver los recibos de gas, los recibos de agua, los recibos de electricidad y ver cuánto se ha mitigado, cuánto se ha reducido estos consumos con relación a una línea base, que es una vivienda sin estas ecotecnologías. ¿Hay resultados o públicos o en tu conocimiento cómo se pinta? Son públicos a solicitud. O sea, no hay una página donde haya esta información abierta, no hay un histórico, es a lo que voy, está el actualizado a la fecha. Se podrían buscar estos históricos, no sé, o sea, la verdad tampoco sé dónde se podría buscar fuera del instituto, pero no hay como tal esta historia que se pueda relatar. Acá hay una mano levantada, por favor. Bueno, Manuel, ¿de qué Infonavit? Bueno, en primera, hacer un Infonavit creo que ha sido de esos organismos o ese instituto, parte del gobierno que ha impulsado el sector de las energías renovables de cierta manera o de gran manera, ¿verdad? A través de estos créditos verdes, ¿no? Como dicen en mi tierra, a veces hay que hacer las cosas bien ya la primera, a veces no se puede, ¿no? Se lo comentaba al señor,
que el Infonavit, cuando comenzó este tipo de situaciones, necesitaba una norma, ¿no? Una norma, pero ya, porque tenía que comenzar a usar esos créditos y esos financiamientos, esos recursos. Y más que aventurarse, tuvo el valor para decir, yo lo voy a hacer, ¿no? Habían, creo que el programa de Procalsol empezó desde el gobierno de Guanajuato hace como unos 10 años, de una norma, que de hecho se toma para lo que son las normas de calentamiento solar a nivel federal, que se usaron, por ejemplo, para el Instituto de Vivienda del DF también. La cuestión aquí es, por ejemplo, no solamente es la cuestión del fabricante o del instalador per se. Es importantísimo, como comenta Pascual, que el instalador tenga esa obligatoriedad que ahorita ya le están exigiendo con la nueva norma para que instalen de forma correcta. Pero como Infonavit no es un ente que pueda castigar, ¿verdad? Existen muchísimos constructores que no tienen esa obligatoriedad. ¿Sabes qué? Lo compro, no importa cómo sea, y lo instalo. Oye, quítale esto, ponle aquello, bla, bla, bla. Quiero el equipo más económico. Pero la garantía son de 10 años, ¿ok? Es una garantía, la única garantía a nivel federal en un organismo que tiene una duración de 10 años del equipo, cuando a veces las casas no duran ni 3. Eso es lo que es el mercado mexicano, ¿verdad? Porque Infonavit no puede obligar a los constructores de cierta manera. Por ejemplo, nos topamos, por ejemplo, con delegados del estado de Jalisco que están muy preocupados porque llegaron a poblaciones, 2,000, 3,000 casas, lugares donde casi no llegan, no hay hospitales cerca, donde no hay escuelas primarias, kinders, donde son focos de crimen, ¿verdad? Muchas casas abandonadas, con calentadores, ya sea de tubos evacuados o cama plana, que ya no servían, porque no había un mantenimiento. ¿Por qué? Porque los clientes, no es Infonavit, el cliente es la constructora, ella lo compra, pero a los 2, 3 años, ¿qué hacen? Se van y dejan al usuario, ¿verdad? Que tiene que tener también la responsabilidad de saber, ¿sabes qué? Después de cada tiempo tengo que exigir que este equipo funcione bien. Y nos lo tienen que exigir a nosotros, pero a través de la constructora. Entonces, hablar de la parte de obligatoriedad en cuanto a lo que son instituciones o programas involucra a diferentes actores, no solamente uno, ¿verdad? Y yo creo que el principal, como podemos decir, la principal barrera que tenemos de obligatoriedad, lo que ha comentado el señor Leonardo, es el precio, ¿verdad? Estamos sobre tiempo, voy a procurar acelerar el paso para no despegarnos mucho de lo programado en la agenda. La siguiente pregunta, por favor. ¿Quiénes serían los principales aliados para lograr la obligatoriedad del calentamiento solar de agua en México? ¿Cuáles serían estos actores clave? Por favor, nuestros panelistas, si tienen alguna opinión al respecto. Que se van repitiendo, ¿no?, durante el día las respuestas, porque las preguntas al final siempre van al mismo sitio. Pues yo creo que la sociedad también pueden incidir mucho el gremio de constructores, arquitectos, promotores, pero sobre todo la sociedad, ¿no? Y que exija, que quiere que su país pues tenga un mejor medio ambiente, su país consuma menos energía. Disculpadme de nuevo, desconozco el mix energético de México, pero el de España, que se puede hacer extensivo al de Europa, es que el 80% de la energía que se consume viene de fuera. Entonces, si tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos la biomasa, tenemos muchísimas cosas que deberíamos aprovechar. Incluso si el país tiene petróleo, que probablemente México lo tenga, disculpad mi ignorancia, ¿no?, pero seguro que la tiene, ¿no?, por ¿cómo se llama? Pemex, la gran... Pero que, aun teniéndolo, el petróleo es mejor gastarlo para otras cosas. Para hacer aspirinas, para hacer plástico, para hacer multitud de cosas que cuando el petróleo sea mucho más caro de extraer, nos arrepentiremos de haberlo derrochado en calentar agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, seamos más eficientes en todo y seamos más responsables. Y esto es por eso que todo eso empieza en la sociedad. ¿Quiénes serían los principales aliados? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿O alguna pregunta? Hay una... Soy Sigifredo Sánchez, vengo de Canacintra y primero una observación. Nos estamos desviando
de las preguntas. Deambulamos mucho sobre otras cosas y no contestamos las preguntas. La pregunta número 4 no se contestó, se le dieron muchas vueltas de la 1 a la 3 y la 4 se quedó en el aire. Bien, creo que las 5 preguntas vienen hermanadas en qué es lo que estamos pidiendo. Ha habido respuestas muy atinadas, como la que tú preguntabas. ¿Cuál es el factor que está afectando a la obligatoriedad? Yo creo que el factor es económico. Hay voluntad política, efectivamente, por ahí en la Cámara de Diputados se dijo que se tenía que utilizar materiales alternativos, reciclables, pero finalmente no hay los apoyos. En el caso de los actores clave, yo creo que es el constructor y el gobierno. Volver obligatorio el que se instalen calentadores de agua de tipo solar o de energías alternativas que no sean de hidrocarburo, ellos son los actores clave. O sea, poner la obligatoriedad y darle acceso al recurso económico que se derrocha en muchas cosas que finalmente no benefician al país, para que la gente de todos los niveles tenga acceso a un calentador solar. Y principalmente debe obligarse a los hoteles, a las industrias y a los negocios que manejen ciertos volúmenes de agua caliente para que ello sí sea obligatorio de inmediato y dar un tiempo de vigencia para que vaya accesando al recurso económico y toda la población pueda accesar a un calentador de agua. Creo que por ahí va la intervención de cuáles son los actores clave. Gracias. Yo creo que también otro aliado deberían ser los mismos fabricantes. Los mismos fabricantes, porque ellos son los que van a dar ese producto, el producto que se necesita. Y al ser obligatoriedad, ese producto va a redundar en ser producto de calidad. Ya lo decía el señor, realmente va a haber, cuando empiece a haber competencia, la misma competencia va a ir mejorando la calidad. Entonces yo creo que un aliado definitivamente son los fabricantes, y apoyados con la normatividad y con todos los requisitos que se tengan para que puedan sacar un producto, de veras un producto de calidad que cumpla con las necesidades o satisfaga la situación de México, como lo decía yo hace rato, de la gran disparidad de agua que tenemos en el país, independientemente del el tipo de clima. ¿Okay? ¿Algún otro comentario? Allá veo, acá también. Fernando. Sí, gracias. Bueno, yo soy Fernando Sánchez de Procobre. Yo creo que es definitivo uno de los actores básicos son las autoridades locales. Ya lo mencionaron mucho. Y un ejemplo es Tabasco, y ahora tenemos ejemplos que nos pueden comentar, que tenemos a Morelos, tenemos a Hidalgo, tenemos a otros estados que están aquí representados, que están en el mismo proceso, y es definitivo, uno de los actores esenciales son las autoridades locales. Si las autoridades locales no tienen la voluntad de incorporar a su reglamentación local las normas elaboradas y toda la documentación técnica para que se pueda establecer y regular el uso del calentamiento solar en su municipio, no vamos a poder llegar a ser obligatorio que los fabricantes puedan colocar los equipos que puedan hacer de la mejor manera. Seguimos dejando la selección aleatoria y volvemos a dejar el punto económico como punto principal de selección. Entonces yo creo que uno de los actores principales son los funcionarios públicos y las autoridades locales del gobierno mexicano. Esto. Abonando un poco en este proceso tan complejo
Creo que también es importante considerar que cuando se quiere implementar un proceso de modificación o de creación de un reglamento de construcción para obligar la instalación de calentamiento solar de agua, creo que también otro de los actores importantes es quienes van a verificar, ¿no? Si va a haber peritos, o sea, quienes tienen que ser las asociaciones de arquitectos y de ingenieros, creo que son como actores claves, pero también tiene que haber otro actor clave que es quien va a generar las capacidades en los municipios o en las localidades, ¿no? Las instituciones de educación superior, los centros de investigación. O sea, tenemos que ir vinculando también y viendo desde un punto de vista más general quiénes van a ser los actores que necesitamos para que detone este proceso, ¿no? de implementación de sistemas de calentamiento solar de agua. Y digo, no solo se limita a estos sistemas, ¿no? También se extrapola al uso de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y otras ecotecnologías, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, si me lo permiten. ¿Cuáles son los principales retos para incluir el calentamiento solar de agua en los reglamentos de construcción municipales e incluso yo iría más allá, estatales? No sé, ¿nuestros panelistas tendrían alguna opinión sobre esto? Bien, yo creo que de los principales retos que se enfrenta la inclusión de este tema es precisamente que ya se haga la adopción, ¿no? O sea, de que no quede como letra muerta, que todos los que van a, de alguna forma, a construir, todos los constructores, todos los hoteleros, como mencioné hace un momento, todos aquellos que consumen agua caliente, tengan ya la disponibilidad, tengan la actitud de adoptar estas decisiones, porque de alguna manera va a beneficiar al medio ambiente y de otra manera también les permite obtener ahorros económicos en su consumo de energía. Muy bien. ¿Algún otro comentario por parte de nuestros presentes? Veo una mano levantada acá. Esta es una pregunta para el ingeniero Ivo. A ver, ingeniero, acláreme una cosa. Al elaborarse una norma oficial y al aprobarse, ¿esta se convierte en obligatoria, de observancia obligatoria a nivel nacional? Sí. Okay. Entonces, eso yo creo que sería el primer paso que habría que dar para la obligatoriedad. Porque estamos, como en el ejemplo que puso el otro panelista, del triángulo. Aquí estaría los gobiernos, en la cúspide, los usuarios en una otra parte y los fabricantes en otro, los actores más importantes. Ahora bien, quiero agregar algo antes de que me conteste. El gobierno tiene obligaciones de carácter internacional, con el protocolo de Kioto, el calentamiento global. El gobierno es el primero que debe preocuparse en difundir, promover, financiar este tipo de tecnología. Porque si esto lo trasladamos a las enfermedades respiratorias que luego los médicos manejan como un efecto de la contaminación y obviamente los efectos propios del calentamiento de la atmósfera en otras actividades agrícolas y efectos naturales. Entonces, yo creo que también no hay que darles mucha vuelta al asunto. Es el gobierno el más interesado en que debe de promover este tipo de tecnología, promoviéndola, apoyando a los fabricantes nacionales para darle también importancia a los nacionales y dejar de estar importando productos malos, buenos, quizás en eficiencia, pero muy malos en calidad. En la mañana escuchábamos el tema de que por qué nos encontrábamos calentadores chinos de 5,000 o de 3,000 pesos. Son calentadores que traen láminas muy delgadas en sus termos y no son ni siquiera de acero inoxidable 304, que es una norma que sí obliga, por ejemplo, en el caso de Firco, en sus especificaciones. Entonces, quiero dejar esos puntos de vista. Sí me gustaría que me contestara lo importante de las normas.
Bueno, Gracias. mira, primeramente, la norma lo único que va a lograr es que en México no se comercialicen calentadores que no cumplan con la misma. Eso, saliendo la norma y publicándose la norma, a la importación se tendrá que trabajar con las fracciones arancelarias correspondientes para evitar la entrada de los que no cumplan con la norma. Para los fabricantes, pues también, esos están más controlados porque hasta se pueden visitar las empresas y lo demás para verificar su cumplimiento. Ahora bien, el cliente de CONUE en el control de la calidad de estos productos es el importador y el fabricante. Es muy pequeño. Entonces, hay mucha facilidad para hacerlo. Eso se logra fácilmente. Pues, siendo obligatorio, tienen que cumplir. Nosotros a los únicos que tenemos que orientarlos o bien exigirse el cumplimiento, pues son a los fabricantes y a los importadores. Ya está el producto de calidad. Ahora bien, la promoción, eso pues ya es un poquito más difícil. Se tendrá que ir haciendo por etapas, porque es por sectores, ¿no? El sector hotelero, el sector hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a tener que hacerse pues poco a poco. No tenemos capacidad para hacerlo en todos los sectores al mismo tiempo. Por eso tendremos que diseñar muchos programas. Yo únicamente por ir al principal reto, que creo que es de cualquier normativa, sea municipal o estatal, el reto debe ser cómo garantizar que funcione la instalación. Porque no olvidemos que sea con un subsidio directo al fabricante, o sea un subsidio, una ayuda que se le dé al usuario para que le salga más barato, al final todo lo paga el ciudadano. De una forma u otra, el dinero sale de los impuestos. Entonces, si la Administración obliga a que se instale energía solar en edificios nuevos, debe también coger la responsabilidad de que eso funcione y no dejarlo al mercado libre. ¿Por qué? Porque le estás haciendo pagar más al ciudadano, a través de impuestos o a través de la compra de la vivienda. Entonces, si se hace, que se compruebe que funciona, que se compruebe que se consigue el ahorro energético y el ahorro económico, porque no solamente energético, es que al final, no sé, filosóficamente, digamos, psicológicamente, mejor dicho, en México, pero en España, si no ahorras dinero, la energía da igual. O sea, nadie piensa, estoy ahorrando energía, el medio ambiente, no. ¿Cuánto me ahorro económicamente? O sea, y si la normativa va en esa línea, ahorremos dinero, ahorremos energía, si lo obligamos, garanticemos que funcione. Entonces, la normativa debe no solamente decir cómo obligamos, sino cómo controlamos que funcione. Muy bien, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, vemos que hay muchas opiniones. Vamos a detenernos aquí un poco. Vamos a entregar un reconocimiento a nuestros panelistas, al ingeniero Ivo Pulido Saldaña, director de normalización de CONUE. Al arquitecto Ramón Delgado Aguirre, director de Eficiencia Energética y Consumo Responsable del Gobierno de Tabasco. Al arquitecto Emanuel Carballo Gutiérrez de Infonavit y al ingeniero Pascual Polo, secretario general de la Asociación Solar de la Industria Térmica de España. Les agradecemos mucho su presencia y en este momento directamente damos la palabra al maestro en ciencias Alberto Valdés, quien seguirá con la mesa de accesibilidad. Muchas gracias.